Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy, correspondiente a los diagnósticos diferenciales de rinitis alérgica, rinitis mixta, medicamentosa, hormonal, senil y gustativa. Agradezco la asesoría a la doctora Alejandra Macías Baiman. Yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez. Soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Bueno, a manera de inicio vamos a definir primero lo que es la rinitis crónica. Esta se define como una inflamación sintomática del revestimiento interno pues de la nariz y se caracteriza por la presencia diaria de al menos dos de los siguientes síntomas, como la obstrucción nasal, la rinorrea, los estornudos, el prurito ya sea nasal o ocular. Y también para excluir a aquellos pacientes que pueden llegar a presentar cambios, ya sea a nivel fisiológico o que pueden llegar a presentar una inflamación de tipo sinusal que pueda llegar a estar superpuesta, deben cumplir también con criterios que estos deben tener una duración de al menos 1 hora al día durante un periodo de al menos 12 semanas en un año. Hay 3 subgrupos distintos de la rinitis que son ampliamente aceptados. El grupo principal, ya sabemos que es la rinitis alérgica, es el campo que pues prácticamente nos compete a nosotros como alergólogos. Tenemos a la rinitis infecciosa y la rinitis no alérgica y no infecciosa. También más adelante vamos a hablar con respecto a la rinitis mixta. En teoría, esto es como varios subgrupos que pueden estar superpuestos unos con otros y que estos son dinámicos también y que pueden variar a medida en el transcurso del tiempo. ¿Ok? Pueden existir también varios fenotipos y la combinación de varios en un solo paciente. En cuanto a la clasificación, primero pues van a depender de acuerdo a la gravedad. Si estos síntomas vayan o varían desde leves a moderados o graves, según los síntomas, si son de tipo estacional o si son de tipo perenne, si son intermitentes o persistentes, y de acuerdo al síntoma que predomina en algún paciente, ¿verdad? Ya sea que presente rinorrea o que predomine principalmente la congestión. Algunos factores desencadenantes, ya sea algún proceso de tipo infeccioso, algún proceso de tipo alérgico o la respuesta al tratamiento, si el paciente se encuentra controlado o se encuentra descontrolado. En cuanto a los fenotipos, tenemos a la rinitis inducida por medicamentos, la senil, la hormonal, rinitis gustativa, idiopática, la del fumador y la ocupacional. Este es un artículo en el cual ellos evaluaron la prevalencia de los diferentes tipos de fenotipos que existían en los pacientes. Dentro del grupo principal o más importante que encontraron, vieron la rinitis idiopática, que fue el mayor porcentaje de pacientes, seguido de otros grupos de rinitis, seguido de la rinitis medicamentosa en un 14%, la rinitis ocupacional en un 8%, la de los fumadores en un 6%, y lo que era la hormonal gustatoria y la de los adultos mayores en un 4%, y la que era inducida por medicamentos, pues llama la atención que era el porcentaje, pues quizás menor. En cuanto a la clasificación de los diferentes endotipos, que ya vimos los fenotipos, tenemos 2 grupos principales. Uno es el tipo inflamatorio y el otro es el tipo neurogénico. En cuanto al tipo inflamatorio, a su vez se subdivide en tipo 2 y no tipo 2. El tipo 2 está constituido principalmente por NARES, la de los fumadores, la ocupacional y la hormonal, y el no tipo 2 por la trófica y por la rinitis inducida por medicamentos. El tipo neurogénico, a su vez, se subclasifica en desequilibrio simpático y parasimpático, en la cual se encuentran la rinorrea de la edad adulta, la rinitis inducida por medicamentos, la medicamentosa, la ocupacional y la idiopática. Y en cuanto al tipo neuroinflamatorio, la ocupacional, la gustativa y la idiopática. Más adelante las vamos a detallar más profundamente. En cuanto a la prevalencia, la rinitis no alérgica va a afectar alrededor de 200,000 personas en todo el mundo. Esta prevalencia puede llegar a ser media de acuerdo a la clasificación en cuanto a sintomatología, en un 16.4, y puede llegar a verse duplicada en aquellos pacientes en los cuales se realizan pruebas de detección de IgE, ya sea cutáneas o pruebas pues en sangre, hasta un 31.4%. En los niños en realidad la prevalencia es súper bajita, de un 6 a 8%, y esta rinitis no alérgica y rinitis mixta es más frecuente en los adultos que en las mujeres y en los niños, y el curso de esta pues es perenne. En cuanto a la rinitis mixta,
Esta tiene una prevalencia que va a oscilar desde un 35 hasta un 50%. Está compuesta básicamente por un grupo de pacientes que tienen rinitis alérgica y que tienen rinitis no alérgica. En un estudio en el cual participaron más de 3.000 pacientes, observaron que, bueno, esos pacientes tenían rinitis crónica y observaron que más del 90% de esos pacientes que tenían rinitis alérgica de tipo estacional reportaban al menos un síntoma con alguno de los desencadenantes de tipo no alérgico. Dentro de los principales, hasta en un 71% asociado a cambios de temperatura, en un 60% con humo de tabaco, en un 56% con perfumes y 37% con productos de limpieza. De estos síntomas pues eran explicados porque existía una inflamación que era de tipo neurogénico, en el cual estos irritantes perturbaban las terminaciones nerviosas del nervio trigémino y esto pues ocasionaba una subsecuente liberación de ciertos neuropéptidos que iban a ocasionar la vasodilatación, el edema de la mucosa y la liberación de ciertos mediadores de tipo inflamatorio. Hablando un poco de la rinitis alérgica local, esta se caracteriza porque hay una hiperreactividad nasal que está relacionada con ciertos alérgenos. Sin embargo, una característica importante que tienen estos pacientes es que no tienen atopia sistémica. El diagnóstico se realiza pues por un medio de test de provocación. En una revisión sistemática también que incluyeron a 46 estudios, en adultos demostraron que los resultados positivos de ese test de provocación nasal pues fue mayor obviamente para el grupo de aquellos pacientes que presentaban rinitis alérgica hasta en un 86% y un 24.7% en aquellos pacientes que tenían rinitis no alérgica. Pero según estos estudios, la rinitis alérgica local pues va a afectar a más de una cuarta parte de pacientes que son adolescentes y adultos que tienen rinitis no alérgica. La clínica de esta rinitis alérgica local pues va a ser similar a los pacientes que tienen rinitis alérgica y también algunos estudios han informado conversiones significativas de esta rinitis alérgica local que posteriormente van a llegar a presentar un tipo de atopia sistémica. Sin embargo, no ha sido como muy concluyente porque hay otros estudios que pues obviamente no confirman esta conversión hacia atopia de tipo sistémica. Sin embargo, lo que sí es cierto es que parece que esta rinitis alérgica local está relacionada con ciertas complicaciones futuras y que va a implicar la posibilidad de que esa rinitis alérgica local se llegue a convertir en enfermedades alérgicas de tipo sistémico. En cuanto al síndrome de rinitis no alérgica con eosinofilia, este está caracterizado por presentar una clínica típica de rinitis no alérgica en la cual va a haber un infiltrado de eosinófilos en la mucosa nasal, pero estos pacientes no tienen ninguna etiología alérgica. ¿Esto qué quiere decir? Que las pruebas se encuentran negativas tanto en vivo como in vitro. Y también otras enfermedades sinusales como la rinosinositis crónica con o sin poliposis nasal. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza por medio de un raspado del cornete inferior, en el cual tenemos un punto de corte. Se van a observar un 20% de eosinófilos en todas las células detectadas en un campo. Ok, todavía se desconocen ciertos mecanismos subyacentes que pueden llegar a explicar por qué hay una infiltración selectiva de esos eosinófilos en la nares. Se ha demostrado que esos pacientes tienen una disfunción de la barrera epitelial, se han detectado también niveles elevados de eotaxina en la mucosa nasal, aumento en el factor estimulante de colonias y también los cristales de Charcot-Leyden. Esta enfermedad también se ha visto asociada con otras enfermedades de tipo respiratorios como asma intrínseca o hiperreactividad bronquial, y eso tiene que ver mucho con el concepto de que la vía aérea se encuentra unificada. La nares también puede constituir un factor de riesgo para el desarrollo de rinosinusitis crónica con poliposis nasal y también la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, que es la EREA. Algunos artículos también han descrito esa evolución natural, ya que hay un proceso inflamatorio que es crónico de la mucosa nasal y que puede llevar al desarrollo de esta rinosinusitis crónica. Y también varios autores han observado que la presencia de esa hipereosinofilia en sangre asociado con el asma y cierta sensibilidad, sobre todo a la aspirina, van a llegar significativamente pues al aumento o el desarrollo de pólipos nasales en aquellos pacientes que presentan nares.
La mayoría de estos autores están de acuerdo con que el tratamiento de elección pues son los corticosteroides intranasales, que son el pilar del tratamiento en esta patología, y también son los medicamentos de elección para disminuir los síntomas en la rinitis y la mejora en la respiración nasal. En cuanto a la rinitis inducida por medicamentos, tenemos el primer grupo, que son los efectos adversos, que son relacionados con el tratamiento sistémico. En este grupo encontramos a los AINES, los antihipertensivos, los antidepresivos y algunos anticonceptivos orales. Y también tenemos el otro grupo, que es los pacientes que tienen un abuso de esa terapia descongestiva, que va a llevar a ocasionar una rinitis de tipo medicamentoso. Ya más adelante la vamos a explicar. Esta rinitis inducida por medicamentos también se clasifica en 3 subgrupos más: la de tipo inflamatorio local, la de tipo neurogénico y la de tipo idiopático. Empezando por el primer grupo, que es el tipo inflamatorio local, tenemos a la que es inducida por AINES o por aspirina. Básicamente lo que sucede en este tipo o en este grupo es que hay una inflamación local nasal, bueno, que se caracteriza, o los síntomas son precedidos por la inhibición que se presenta por la COX-1, perdón. Esta COX-1 va a llevar el aumento del metabolismo del ácido araquidónico y va a desviar la respuesta a una disminución de la prostaglandina E2, con la subsecuente liberación de ciertos leucotrienos como D4, E4 y C4, ocasionando a su vez una rinitis que va a ser inducida pues, por aspirina. En cuanto al tipo neurogénico, todos sabemos que la nariz es una zona que se encuentra muy vascularizada y encontramos fibras tanto simpáticas como parasimpáticas que se encuentran cerca de ciertos vasos sanguíneos y también de ciertas glándulas que van a llevar pues, a la producción de moco. En este tipo de rinitis, que es el tipo, bueno, el tipo neurogénico, va a ocurrir por fármacos que son de un grupo que se llaman simpaticolíticos, que son agonistas adrenérgicos alfas y betas. Estos van a causar por su mecanismo de acción cierta vasodilatación o pueden ocasionar vasoconstricción, edema de la mucosa y llevar pues a una rinorrea. En la rinitis medicamentosa, pues ya sabemos también que se caracteriza por una congestión nasal, sobre todo de rebote, después del uso excesivo de estos medicamentos. 10 días es el tiempo en el cual, después de 5 a 10 días, se puede observar este tipo de efecto. También existen 2 grupos de descongestionantes nasales, que son los principales responsables de esta afección. Dentro del primer grupo, las aminas simpaticomiméticas, en el cual encontramos la cafeína, la benzedrina, anfetaminas, pseudoefedrinas, fenilefrina y la efedrina. Y el otro grupo, que son las imidazolinas, en el cual encontramos la oximetazolina, la nafasolina y el silometazol. En cuanto a las aminas simpaticomiméticas, estos van a conducir a la liberación presináptica de norepinefrina, los cuales, bueno, la cual se va a unir a esos receptores postsinápticos y van a desencadenar un efecto que es la vasoconstricción. Este grupo de medicamentos también tiene otra característica y es que también tiene acción sobre esos receptores beta al final de ese efecto alfa, lo cual va a llevar a una vasodilatación. Entonces sería vasoconstricción y vasodilatación. Y las imidazolinas tienen efecto de tipo alfa 2, lo cual va a llevar a una vasoconstricción. Además de este grupo de descongestionantes nasales, otro grupo importante otro medicamento importante que también puede llegar a ocasionar una rinitis medicamentosa va a ser la cocaína. ¿Ok? En cuanto a la fisiopatología, pues en teoría no se ha descrito muy claro por qué suceden este tipo de efectos, pero hay ciertas hipótesis que pueden llegar a explicar los síntomas de los pacientes. La primera teoría es que hay una vasoconstricción crónica que va a conducir a una isquemia de esa mucosa nasal que predispone a un edema de tipo intersticial. El segundo es que esos mecanismos que son vasoconstrictores se pueden llegar a fatigar y va a resultar en hiperemia reactiva y en la congestión de la mucosa nasal. También hay una alteración del tono vasomotor que resulta en aumento de la permeabilidad vascular. Y otra característica, la cuarta teoría, es que esos receptores beta adrenérgicos, la acción que realizan ellos puede durar más tiempo que el efecto alfa, lo que puede ocasionar que haya una vasodilatación de rebote. Este tipo de rinitis ocurre en los adultos jóvenes de mediana edad también, y
no hay distinción de sexo, o sea, ocurre por igual tanto en hombres como en mujeres. El síntoma principal que predomina es la congestión nasal, o sea, ellos no van a presentar rinorrea, ni estornudos, ni prurito, etcétera, y se asocia siempre con el uso de descongestionantes nasales por un tiempo prolongado. También pueden llegar a presentar respiración oral, sequedad de la boca, ronquidos. Y en las etapas iniciales del uso de estos medicamentos, como podemos observar en su imagen de la izquierda, tenemos una mucosa que se encuentra edematosa, que se encuentra friable, sangrante, y que con el paso de los días puede llegar a progresar a que esa mucosa se vuelva quizás seca, atrófica y pálida. Este fue un estudio en el cual observaron o vieron la comprensión mejor de los diferentes puntos de vista que tenían los pacientes con respecto al uso de ciertos descongestionantes nasales y también posibles facilitadores y barreras para detener el uso excesivo de este tipo de medicamentos. Lo primero que describían los pacientes era que la congestión nasal pues tenía un gran impacto en la vida de ellos, ¿verdad? Que le afectaba pues la calidad de la vida y que por eso ellos siempre querían tener como un dispositivo a la mano que intentara pues ayudar a aliviar rápidamente estos síntomas. Lo otro era que tenían sentimientos de negatividad cuando no tenían un dispositivo como disponible o a su alcance, y pues que obviamente pues era más cómodo siempre llevar un dispositivo en su bolsillo. Los autores que hicieron el estudio siempre intentaron crear como conciencia de que pues obviamente esto era un problema y ayudaron a identificar que quizás en un principio sí los podría ayudar, pero que con el paso del tiempo eso se iba a volver como en una adicción, y también que el uso que había iniciado como algo quizás de tipo intermitente se pudiese convertir en una rutina, y también enseñaron la percepción de seguridad de ciertos corticosteroides intranasales. Y bueno, esos pacientes también se encontraban frente a un dilema de ciertas barreras que tenían para la retirada o algunos facilitadores que favorecían la retirada de este medicamento. Las barreras que existían para la retirada era que se generaba cierta ansiedad en el impacto del sueño, o que no recibían suficiente información con el uso de otro tipo de medicamentos o tratamientos de tipo alternativo, el miedo por algún tipo de operación o algún tipo de expectativas no realistas que tenían con respecto al uso de los corticosteroides intranasales, y también que habían tenido experiencias negativas con el uso de retiro de estos medicamentos. Algunos factores facilitadores era la ansiedad acerca de los efectos a largo plazo que le podían generar este tipo de medicamentos, el deseo propio de retirarlos o de no volverlos a utilizar, y el sentimiento de liberación que este podía ocasionar, y también el aspecto financiero, porque pues obviamente pues tampoco estaban tan económicos. Entonces ellos encontraron que las barreras para abstinencia identificadas en el estudio incluían el que los pacientes estuvieran mal informados con respecto a la condición y los tratamientos alternativos que existían, y también que tenían expectativas poco realistas con respecto al uso de los corticosteroides intranasales. Hablando un poco de la rinitis hormonal, esta principalmente ocurre por desequilibrios de tipo hormonales, como el embarazo, la pubertad, la menopausia, los ciclos menstruales y ciertos desórdenes endocrinos como el hipotiroidismo y la acromegalia. El betaestradiol y la progesterona aumentan los receptores de la histamina H1 en las células epiteliales, y esto va a inducir la migración de esos eosinófilos y a su vez la degranulación. Otro factor importante, y es que el embarazo pues es un estado fisiológico en el cual va a aumentar el volumen sanguíneo, y esto también puede favorecer que haya más vasodilatación. La rinitis en el embarazo pues es la más frecuente, fue documentada por primera vez en el año de 1943, va a afectar alrededor de un 20% de todas las embarazadas, o sea, es un porcentaje que pues no es tan bajo, y los síntomas principales son la obstrucción nasal y la rinorrea. Hay diversos mecanismos que pueden llegar a intentar explicar el por qué se produce este tipo de rinitis en el embarazo. El primero es que va a haber una hipertrofia nasal, y esto va a ser secundario a la inducción de la estimulación de la hormona trofoblástica. Otro mecanismo puede ser que van a haber un aumento en los receptores de histamina de esas células epiteliales, y otro que la microvasculatura nasal pues va a ser influenciada por los estrógenos, y también va a haber una vasodilatación por la progesterona. Los síntomas nasales de esta rinitis en un embarazo
sobre todo aquellos pacientes que tengan rinitis preexistente y la paciente puede llegar a quedar embarazada, pues esos síntomas van a ser como exacerbados o agravados, o los síntomas pueden empezar en el embarazo, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, y esos van a resolver después del parto. En cuanto a la rinitis gestacional, esta es la congestión nasal que se presenta en las últimas 6 semanas antes de terminar el embarazo y no hay asociación de otros signos de infección, no hay antecedentes de atopia o de síntomas de rinitis alérgica conocidos en la paciente. Y una característica importante es que los síntomas desaparecen por completo 2 semanas después de la terminación o posterior al parto. En cuanto a la rinitis hormonal, tenemos varios grupos también. La rinitis premenstrual, que esta está relacionada con los niveles elevados de los estrógenos. Son episodios que son cíclicos, que son recurrentes, ¿verdad? Con cada ciclo menstrual, pues la paciente va a presentar síntomas. En la menopausia y la pubertad, por desequilibrios de tipo de las hormonas sexuales, el tratamiento también con esa terapia hormonal puede llegar a exacerbar o aumentar los síntomas de la rinitis, y en el hipotiroidismo y la acromegalia, pues estos factores van a verse aumentados o influenciados principalmente por la hormona del crecimiento humano, que lo que va a llevar es a un aumento del volumen circulatorio que va a aumentar o favorecer aún más la vasodilatación. En la rinitis gustativa es el tipo de rinitis caracterizada por una rinorrea que es acuosa, o puede ser mucosa, pero es una rinorrea que es abundante. Se relaciona principalmente cuando los pacientes comen ciertos alimentos, ya sean muy calientes o que sean muy picantes. No hay estornudos, no hay prurito, no hay congestión, y esta condición puede verse en todos los grupos de edad, pero se ha visto que aumenta cuando los pacientes pues aumentan también de edad. Se puede subclasificar también en idiopática, en postraumática, en posquirúrgica y la asociada que es con neuropatía de los nervios craneales. Hay muchas teorías también con respecto a la fisiopatología de esta enfermedad. La primera está relacionada con los olores, en la cual hay una activación de estos receptores que se encuentran en la mucosa, lo que va a llevar a un aumento en las secreciones glandulares. Otro puede ser también por estimulación directa del nervio trigémino, ya sea por una respuesta parasimpática refleja a nivel de las fibras muscarínicas parasimpáticas que también van a llevar a una activación de estas glándulas. Y el tercer mecanismo puede ser por el sistema neural hiperactivo no adrenérgico, no colinérgico, que está basado principalmente en la activación de estos receptores del potencial vaniloide tipo 1, de las glándulas respiratorias, que también pueden verse influenciados o estimulados por la capsaicina. Aquí tenemos un esquemita en el cual podemos observar cómo ciertos estímulos pueden llegar a activar las células, bueno, o la mucosa del tracto respiratorio superior, como productos químicos, los cambios de temperatura fríos o calientes, o algunos componentes de la comida. Van a estimular a estos receptores, que a su vez van a llevar a una activación de estas fibras C aferentes a través del nervio trigémino, con la liberación de sustancias P y neuroquininas que van a hacer actuación a nivel de una hipersecreción glandular que va a llevar a una rinorrea, o también pueden producir un bloqueo nasal por esa vasodilatación que se produce, y también a una activación y reclutamiento de esas células inflamatorias. Se ha demostrado que la comida picante pues es la que se ha visto con mayor frecuencia en la rinorrea gustativa, según lo informado por ciertos pacientes, hasta en un 49 o un 73%. Los alimentos que más se han relacionado son los chiles picantes, la pimienta roja, la salsa tabasco, el rábano picante, la pimienta negra, el chile, vinagre y mostaza, y básicamente es porque tienen capsaicina. En cuanto a la rinitis senil, esta es la que se presenta en los pacientes mayores de 65 años, y más del 60% de la rinitis en pacientes que son mayores de 50 años corresponde a rinitis de tipo no alérgico. ¿Esto por qué puede verse explicado? Primero, por los cambios inmunológicos que se producen a esta edad en los pacientes, también por cambios nasales relacionados con la edad, y por la fisiología y anatomía nasal. Se ha visto que a medida que avanzan los años, disminuye la piel a nivel nasal. También los cartílagos nasales se encuentran debilitados, el tejido fibroso se encuentra también debilitado, y hay una tosis de esa punta nasal. Al haber esa tosis, el resultado es una restricción de ese flujo de aire que va a llevar
a una obstrucción nasal y a que ese flujo de aire pues prácticamente sea anormal. Hay cambios en el epitelio de la mucosa, tienen la mucosa más atrófica, más seca, es un epitelio que se encuentra delgado, que se encuentra atrófico, hay mucha palidez, hay pérdida como tal de las vibrisas nasales y también hay alteraciones en la función nasal. Encontramos mucha sequedad, costras, irritación, epistaxis. También se observa disminución del flujo sanguíneo nasal, lo que va a llevar a una disminución de esa humidificación de las fosas nasales y también disminución del calentamiento de aire, o sea, no tienen como pues, termorregular todo el aire que entra. En cuanto al aclaramiento mucociliar, se encuentra disminuido, ya que los cilios se encuentran también en disminución de movimiento por el estrés oxidativo. Y la inmunosenescencia, que es el término utilizado para describir todos estos cambios que se producen en el sistema inmunitario relacionados con la edad. Encontramos niveles de IgA, de secreción nasal que se encuentran disminuidos, niveles de IgE disminuidos, el sistema inmune tanto innato como adaptativo se encuentran deteriorados y la diversidad de esas células T en los adultos mayores de 70 y 80 años pues también se encuentran disminuidas, lo que va a disminuir o a reducir esa capacidad de detección de antígenos. Todos estos cambios relacionados con la edad y también relacionados con la función inmune afectan la fisiología nasal y sobre todo la enfermedad en estos pacientes mayores. Los pacientes también de edad avanzada que toman medicamentos para sus dolencias pueden tener también una rinitis inducida por medicamentos, ya que se han descrito más de 400 marcas de medicamentos que van a ocasionar rinitis como efecto secundario. Debido a esto, pues los pacientes tienen un riesgo mayor porque tienen un adelgazamiento de esa mucosa nasal, la tienen más seca, entonces tienen más riesgo de presentar ciertas interacciones medicamentosas o tener también un subdiagnóstico como tal de la enfermedad o llegar a un estado de depresión o ansiedad también que pueden verse afectados en el deterioro de la calidad de su vida. Más del 50% de las personas mayores de 65 años o más, pues ya sabemos que utilizan más de 5 medicamentos, lo que puede favorecer el riesgo de presentar una rinitis crónica o una rinitis medicamentosa. En este estudio que fue realizado en una población en Corea, ellos vieron la prevalencia de las características de rinitis alérgica. El objetivo pues fue evaluar como tal esa prevalencia en los ancianos. De acuerdo a ciertos criterios, utilizaron cuestionarios, utilizaron las pruebas cutáneas y el diagnóstico médico y compararon la prevalencia que existía entre los pacientes de 19 a 64 años y mayores de 65. Encontraron que el síntoma principal en los ancianos mayores de 65 años era la rinorrea y también que había una baja prevalencia de rinitis alérgica, como podemos observar en la gráfica, en donde hicieron donde aplicaron las pruebas cutáneas, el pico de incidencia fue a los 20-29 años y esta curva descendía con el paso de los años. Solamente en los pacientes que ellos mismos respondieron un cuestionario fue la curva que quizás no se vio tan afectada, pero las otras dos curvas descendieron. ¿Esto qué quiere implicar? Que quizás la rinitis alérgica después de esta edad pues obviamente no es tan frecuente y que también hay que hacer ciertos enfoques terapéuticos para mejorar el síntoma de rinitis en vez de la obstrucción nasal. En cuanto a la rinitis ocupacional, esta es una enfermedad inflamatoria de la nariz, en el cual sus síntomas pueden ser tanto intermitentes como persistentes y las causas son atribuibles principalmente a un trabajo en particular. Una característica importante es que estos pacientes no van a presentar síntomas pues, fuera de su trabajo o no van a presentar relación y puede verse asociado con diversos polvos, gases, humos y vapores que pueden estar presentes en su entorno laboral o desencadenar síntomas relacionados con el trabajo, ya sea por mecanismos que sean inmunológicos o no inmunológicos. Sabemos que la rinitis ocupacional es 2 a 3 veces más común que el asma ocupacional, pero lo que sí se ha visto es que esta precede al asma ocupacional, o sea, siempre se va a presentar antes. También la atopia pues es un factor de riesgo para sensibilización mediada por IgE, aquellos agentes de alto peso molecular y que también la exposición prolongada a estos agentes o factores pueden llegar a progresar hacia asma.
Aquí les puse un esquemita de todos los agentes que encontramos de alto peso molecular, los de bajo peso molecular y ciertos irritantes respiratorios. En cuanto a los agentes de alto peso molecular, tenemos ciertas proteínas como el látex, como la harina, proteínas de tipo animal, animales de laboratorio o mariscos y ciertas enzimas como la amilasa y la lipasa que van a ocasionar una sensibilización que va a ser mediada por IgE. Los que son de bajo peso molecular, como ciertos químicos, isocinatos, acrilatos, ciertos metales como las sales de platino o polvos de madera, van a producir sensibilización no mediada por IgE y estos van a llevar a una rinitis ocupacional que va a ser inducida por sensibilizantes. Y el otro grupo que son los irritantes respiratorios, como gases o ciertos humos, como por ejemplo el diésel, van a llevar a un daño epitelial y a desencadenar síntomas, ¿verdad? Ocasionando una rinitis inducida por irritantes y también la que es exacerbada en el trabajo. En cuanto a la rinitis de tipo vasomotor, esta es la hiperreactividad de la nariz que se produce ante estímulos tanto físicos como químicos que van a ser desencadenados por el aire frío o ya sea porque hayan olores fuertes de perfumes o de colonias, de productos de limpieza, el tabaco o algunos otros cambios de temperatura que van a llevar a ocasionar síntomas como la congestión. Esto sucede porque hay un desequilibrio del sistema simpático como parasimpático y también hay una disminución de la permeabilidad nasal. También la respuesta se encuentra aumentada ante los receptores del canal vaniloide y eso se encuentra en las terminaciones nerviosas de la mucosa nasal, como ya lo habíamos comentado previamente, y va a llevar a un aumento o favorecer este tipo de vasodilatación. Bueno, ya para hacer un diagnóstico en ese tipo de rinitis, los pacientes tienen que haber cumplido con un criterio de tener al menos 12 meses de síntomas. Podemos realizar una endoscopía nasal y podemos hacer una detección de IgE, ya sea por medio de pruebas cutáneas o por medio de pruebas séricas. Si esos resultados están positivos y tenemos unos síntomas que son consistentes con rinitis alérgica, pues ya sabemos el diagnóstico, ¿verdad? Si no tenemos síntomas consistentes, pues obviamente vamos a hacer un reto nasal. Si este reto nasal está positivo, podemos estar ante una rinitis de tipo mixto y si está negativo, pues una rinitis de tipo no alérgico. Y si tenemos una historia sugestiva de alergia, vamos a hacer un reto nasal. Si está positivo, estamos ante una rinitis alérgica de tipo local. Si no, tenemos una historia sugestiva, quizás podemos englobar dentro del grupo de la rinitis de tipo no alérgico, que es a la que vamos a hacer mención. Tenemos que hacer una adecuada historia clínica, ¿ok? Para diferenciar los diferentes tipos de rinitis, ya sea la senil, la gustatoria, ocupacional, hormonal, la inducida por medicamentos, o el grupo de rinitis idiopática, que básicamente se va a hacer el diagnóstico casi que por exclusión, ¿ok? Y es un grupo bastante importante, alrededor del 30 a 50% de los pacientes. También tenemos que distinguir dentro de los diversos fenotipos, ya que el diagnóstico a veces puede ser confuso porque la presentación clínica de muchos de estos puede ser similar. En cuanto a la rinitis no alérgica y la rinitis alérgica, sabemos que en la no alérgica los síntomas siempre van a aparecer después de los 20 años, en cambio en la rinitis alérgica se presenta desde la infancia. En esta rinitis no alérgica es más común en las mujeres. En la rinitis de tipo alérgico, básicamente no hay una distinción de sexo, va a afectar tanto a hombres como a mujeres por igual. Las pruebas cutáneas de aeroalérgenos en la rinitis no alérgica, pues obviamente están negativas. Aquí tenemos pruebas positivas en rinitis alérgica. Hay una amplia gama de irritantes que son desencadenantes y que obviamente a muchos pacientes los identifican de forma clara. Y en la rinitis alérgica solamente es desencadenada por ciertos aeroalérgenos. Los síntomas en la rinitis no alérgica incluyen congestión y otra característica importante es que ellos van a presentar una descarga postnasal, pero no van a presentar tos, ni tampoco van a presentar compromiso ocular, ni siquiera prurito. En cambio, estos síntomas sí van a predominar en la rinitis de tipo alérgico. El examen físico, bueno, dependiendo del tipo de rinitis que se sospeche, pues va a ser variable. Y aquí en la rinitis de tipo alérgico, la mucosa se encuentra edematosa, pálida, congestionada. Y en la rinitis no alérgica, la mucosa nasal puede llegar a ser normal, puede haber cierta secreción hialina y también puede encontrar eritema o atrofia. Los datos clínicos en la rinitis alérgica, bueno, todos los estigmas atópicos que ya conocemos, ¿verdad? Otra
Característica en el diagnóstico de la rinitis no alérgica es que no existe una prueba única como tal que sea definitoria de este diagnóstico. Se van a hacer pruebas de IG tanto séricas como cutáneas, pero esto solamente es como para hacer un diagnóstico de exclusión y tienen que estar básicamente negativas. Tenemos que hacer una historia clínica detallada, identificar todos los fenotipos que ya hemos mencionado, ver la edad en la que se encuentra nuestro paciente, si se encuentra con algún cambio hormonal o una etapa de la vida que sea característica de algún cambio hormonal, la frecuencia con la cual se presentan estos síntomas, si hay una exposición ocupacional o si hay una exposición de tipo ambiental, si está utilizando algún otro tipo de medicamento. Entonces, en cuanto a cambios en el medio ambiente, si presenta síntomas con el aire frío, con el aire o con, cuando hay mucha humedad, o si, por ejemplo, con el calor o con el aire húmedo, con los cambios de temperatura o con ciertos cambios de presión. Si presenta también con irritantes como olores fuertes, con productos de limpieza, con exposición activa o pasiva de tabaco, o también con algunos contaminantes. Medicamentos como alfa bloqueadores, beta bloqueadores, anticonceptivos orales, antidepresivos, o si son relacionados específicamente a alguna ingesta de algún alimento como comida picante, consumo de alcohol o solamente el acto de comer, ejercicio o algunas exposiciones ocupacionales como las hemos mencionado anteriormente. Bueno, en cuanto a las pruebas cutáneas o los anticuerpos de IgE específicos en suero, estos ya les mencioné, solamente como diagnóstico de exclusión de rinitis. Tenemos que tener unas pruebas que van a ser negativos, así como los anticuerpos de los alérgenos van a estar negativos. Y algo importante es que estas pruebas cutáneas tienen un alto valor predictivo negativo. En cuanto a la citología nasal, no se recomienda la realización de rutina pues, en estos pacientes, solamente nos va a ayudar a distinguir de si hay una etiología de tipo inflamatorio o una etiología de tipo neurogénico, y si hay la presencia de eosinófilos de 5 a 25 por campo. En ausencia de alergia, pues tenemos que considerar que estamos ante una rinitis alérgica local o un ARES. Vamos a realizar rinoscopía anterior, ya que nos ayuda a detectar ciertas costras endonasales, deformidades anatómicas y ciertos procesos de tipo infeccioso con los cuales puede estar cursando nuestro paciente. La rinitis medicamentosa, ya sabemos que la mucosa se encuentra muy friable, muy eritematosa y pues obviamente puede haber cierto puntilleo por el sangrado. Y podemos llegar también con la ayuda de algún otorrino a hacer una endoscopía nasal en la que se observa en la parte anterior y posterior de esta cavidad nasal. Es un procedimiento más específico y también nos va a ayudar para la detección de pólipos. Las pruebas de provocación con alérgenos, ya sabemos que también nos ayuda para confirmar este tipo de sensibilización específica en los pacientes que tienen rinitis alérgica o una rinitis alérgica local. Y el análisis microbiológico de este contenido nasal, podemos encontrar virus, bacterias, hongos, sin embargo, esto no siempre implica que haya algún proceso de tipo infeccioso, entonces tampoco se encuentra recomendado de rutina. Tenemos que hacer ciertos diagnósticos diferenciales con otras enfermedades como rinosinusitis aguda, rinosinusitis crónica, en la cual los pacientes van a presentar congestión nasal, rinorrea, dolor facial, los pólipos nasales que se acompañan de congestión nasal, de anosmia, enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, que es la ERE, ciertas anormalidades de tipo anatómico y ciertos tumores. Sospechar en aquellos pacientes que presenten obstrucción de tipo unilateral, que tengan anosmia o que tengan siempre una secreción de mal olor. Y en los niños también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, pensar en hipertrofia de adenoides, en atresia de coanas, labio y paladar hendido, también en ciertas consecuencias que pueden ser originadas por traumas, como desviación del septum nasal o fibrosis quística, que puede llevar a una discinesia ciliar. El tratamiento no farmacológico, pues siempre ya sabemos que tenemos que identificar específicamente la etiología, identificar los medicamentos que pueden llegar a desencadenar esos tipos de síntomas y retirarlos, así como si existen anomalías estructurales, pues corregirlas, y ciertos trastornos hormonales, pues hay que darles tratamiento. Se recomienda evitar el tabaquismo activo y pasivo, evitar el consumo de alcohol. En los pacientes que tienen rinorrea gustativa, que dejen de comer esos alimentos que le puedan llegar a desencadenar síntomas. Evitar la exposición a perfumes, colonias o productos químicos. Si existen periodos de contaminación intensa, los pacientes que vayan a manejar pues deben hacerlo con las ventanas de sus autos arriba. Evitar desencadenantes ocupacionales. A veces es muy difícil quizás decirle al paciente como que cambie de trabajo o que intente hacer algo diferente, entonces nada más como que use cierto tipo de protección, ¿ok? Para evitar
desencadenante de síntomas. Ya entrándonos al tratamiento farmacológico, tenemos al grupo de los corticosteroides intranasales o los antihistamínicos intranasales, el bromuro y pratropio, los sprays combinados, descongestionantes, el agua de mar, ciertos antihistamínicos y por último la cirugía, que sería como nuestro último recurso. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a responder mucho menos a esta terapia en comparación con aquellos pacientes que tienen una sensibilización a alérgenos. En cuanto a los corticosteroides intranasales, estos han sido aprobados para el tratamiento de la rinitis de tipo no alérgico, sobre todo los han encontrado algunos estudios más efectivos cuando existe cierta eosinofilia nasal. Sin embargo, se ha demostrado que pues, no existe como tanta eficacia en la rinitis no alérgica y son el tratamiento de elección cuando los pacientes tienen nares. No todos los pacientes que tienen rinitis no alérgica van a responder a este tipo de tratamiento y tampoco se ha demostrado cuál de todos los esteroides es el mejor. Tampoco, bueno, comparado con placebo, pues obviamente sí tienen cierta mejoría los pacientes. En cuanto a los antihistamínicos, los que han demostrado ser beneficiosos son la olopatadina y la acelastina tópica. La celastina porque tiene ciertos efectos de tipo antiinflamatorio, estos inhiben la síntesis de leucotrienos, quininas, citocinas y también van a evitar la generación de radicales libres de superóxido. Actúan de una forma similar a la capsaicina, entonces van a actuar sobre los canales iónicos del receptor de potencial vaniloide tipo 1 y también se ha recomendado el tratamiento simultáneo de estos esteroides tópicos y antihistamínicos tópicos, ya que es superior a la monoterapia. Otra característica es que los antihistamínicos orales son poco efectivos, solamente en los, igual que en los corticosteroides nasales, en ciertas patologías como por ejemplo nares. Los combinados intranasales, la celastina, se ha demostrado que desensibiliza estos canales de potenciales del receptor y el propionato de fluticasona inhibe la degranulación de estas células cebadas. Entonces, bajo este mecanismo de acción sí se ha demostrado que puede ser beneficioso en los síntomas que presentan estos pacientes con rinitis crónica y rinitis de tipo no alérgico. El bromuro hiperatropio es efectivo en aquellos pacientes que tienen rinorrea como síntoma principal, por ejemplo, en la rinitis de tipo gustativo, en la rinitis inducida por frío o la rinitis senil. La dosis es 2 disparos cada 8 horas en cada fosa nasal y se ha demostrado eficacia, sobre todo con el bromuro de ipratropio, al 0.03% para el control de la rinorrea y se deben utilizar antes de comer o antes de exponerse al frío. En cuanto a los descongestionantes como la oximetazolina y la efedrina, estos han demostrado eficacia en aquellos pacientes que tienen rinitis crónica vasomotora. Bueno, no han demostrado, perdón. Y el uso prolongado, ya sabemos y lo hemos mencionado al transcurso de la charla, es que va a desarrollar rinitis de tipo medicamentosa. El uso máximo en el cual quizás podríamos recomendarlo solamente son 5 días. Y como terapia adyuvante podemos utilizar la capsaicina, que tópicamente se ha demostrado eficacia en aquellos pacientes que tienen rinorrea y que tienen además congestión. Su mecanismo de acción básicamente se unen al igual al canal de potencial vaniloide, haciéndolo menos sensible a estímulos que son nociceptivos físicos y químicos. Tenemos ciertos efectos adversos como la tos, puede llegar a ocurrir irritación nasal y puede desencadenar también estornudos. La cirugía solamente en aquellos pacientes que son seleccionados, que no han mejorado ante tratamiento médico ya dado anteriormente y un mínimo de periodo de 6 a 12 meses. Se realiza turbinectomía o cirugía de reducción de los cornetes inferiores con preservación de la mucosa. Esto va a disminuir la presencia de la obstrucción nasal, el edema y permite un aumento del flujo aéreo. Y también se puede realizar neurectomía o crioterapia del nervio ovidiano, ya que se ha descrito tasas de satisfacción de más del 91% descritos por los pacientes. En cuanto al tratamiento no farmacológico de la rinitis gestacional, ya sabemos que pues esta es una afección que es fisiológica en todas pues las embarazadas. Entonces lo importante es siempre hacer una adecuada información al inicio de su embarazo y ver las opciones diferentes de tratamiento que existen para explicárselas a la paciente durante ese periodo de examen prenatal. Se recomienda realizar ejercicio físico, ejercicios aeróbicos durante al menos 8 semanas, 3 veces a la semana durante 30 minutos, ya que se ha visto que mejora el flujo inspiratorio nasal máximo y también el flujo nasal que se ven reducidos en la rinitis. Se recomienda también elevación de la cabecera a 30 a 45 grados
cuando los pacientes se encuentran pues acostadas, ya que se ha visto que disminuye el síndrome de vena cava y disminuyen también los ronquidos. Otra cosa que también se recomienda son los dilatadores de las fosas nasales y el uso de solución salina con un promedio de 200 a 250 mililitros, ya que disminuye los mediadores inflamatorios y también va a disminuir el edema. Tenemos los descongestionantes, ya sean tópicos o sistémicos. Estos se encargan o son potentes vasoconstrictores que funcionan para la reducción de esa obstrucción nasal. En cuanto a los sistémicos, son catalogados como categoría C por la FDA y en un estudio en el que incluyeron 206 bebés, vieron que la gastrosquisis adquirida era debida al uso de estos medicamentos, sin contar con que también existen efectos de tipo sistémico, pueden llegar a ocasionar hipertensión, palpitaciones, temblores, anorexia y algunos otros trastornos del sueño. Y en cuanto a los tópicos como la fenilefrina y la oximetazolina, uso continuo no más de 5 a 10 días, aumentan los riesgos de presentar congestión nasal de rebote y rinitis medicamentosa, y si se llegan a utilizar siempre deben de ser a la dosis más baja y después del primer trimestre. En cuanto a los glucocorticosteroides, son efectivos para controlar cualquier tipo de rinitis. Los esteroides intranasales van a reducir la necesidad de utilizar esteroides de tipo sistémico, aunque ya sabemos que estos pues están contraindicados en el embarazo. En un estudio que se realizó, que era controlado aleatorizado, encontró que el uso de propionato de fluticasona durante al menos 8 semanas consecutivas no afectaba el crecimiento del bebé, ni tampoco afectaba el cortisol materno. Y medicamentos como la triamcinolona, el furoato de fluticasona y el furoato de mometasona son catalogados como categoría C. Ahora, dentro de los corticosteroides orales, las dosis altas de estos pues van a llegar a ser peligrosas y también tienen efectos adversos ocasionados principalmente en el primer trimestre, producen ceguera fetal, pueden llegar a producir edema pulmonar e inhibición de las contracciones uterinas. Para el tratamiento de rinitis medicamentosa, lo primero que tenemos que hacer es descontinuar el uso de este tipo de medicamentos, asesorar que la congestión puede llegar a empeorar si se suspende estos tipos de descongestionantes. También se ha informado que el uso de los corticosteroides intranasales pues pueden servir como terapia puente para minimizar los síntomas de congestión de rebote. Y otras modalidades también en cuanto al tratamiento, que hay un proceso de abstinencia, también se pueden utilizar corticosteroides orales por ciclos cortos. Se recomienda prednisona a 0.5 miligramos por kilo por 5 días. Bueno, en resumen, la rinitis senil, la clínica característica es que van a presentar rinorrea acuosa bilateral. El tratamiento de elección es el bromuro de ipratropio. En la rinitis inducida por medicamentos, va a haber una obstrucción que está relacionada con estos medicamentos. Lo ideal es suspender el medicamento y utilizar ya sean corticosteroides nasales u orales. En la rinitis vasomotora pueden presentar las crisis de estornudos, congestión, rinorrea. El tratamiento de elección es la celastina, los corticosteroides nasales y podemos utilizar también el bromuro de ipratropio. En rinitis hormonal van a presentar la congestión y la rinorrea, y el tratamiento son las medidas generales, la irrigación nasal con la solución salina, podemos utilizar corticosteroides y descongestionantes orales. En rinitis gustativa es la rinorrea acuosa asociada principalmente con los alimentos. La evitación de estos alimentos es el tratamiento y podemos utilizar bromuro de ipratropio o ciertos corticosteroides intranasales. Y en la rinitis atrófica va a haber una obstrucción nasal, puede haber rinorrea purulenta, costras, epistaxis y anosmia. Entonces aquí es importante una adecuada higiene nasal, una hidratación de la nariz, utilizar antibióticos si hay algún proceso de tipo infeccioso, si encontramos secreciones purulentas, y también el tratamiento quirúrgico pues es importante. En cuanto a las conclusiones, realizar un interrogatorio adecuado y extenso pues es crucial, sobre todo para el diagnóstico adecuado de estos pacientes. Investigar adecuadamente la ocupación de ellos, los desencadenantes. Muchos de esos pacientes presentan no solamente un tipo de rinitis, sino la combinación de varios grupos de rinitis en una sola o un subconjunto. Tener presente que los pacientes con rinitis alérgica que no mejoran
a pesar de un adecuado tratamiento, tenemos que sospechar en otro tipo de rinitis, y los pacientes que tienen rinitis medicamentosa probablemente se encuentran en un círculo vicioso con respecto al uso de esos descongestionantes y la mejoría de sus síntomas, y también tenemos que tener precauciones en la población especial, lo que son ancianos y las embarazadas, ya que hay una gran potencial de efectos adversos con respecto al uso de ciertos medicamentos. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.